Buen día a todos, vamos a rezar juntos en esta mañana, pidiendo en primer lugar al Espíritu que venga sobre nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Seguimos rezando en estos días, con el Evangelio de Marcos. Y este jueves nos dice esto. Se acercó a Jesús un leproso para pedirle ayuda y cayendo de rodillas le dijo: si quieres puedes purificarme. Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó diciendo: lo quiero, queda purificado. Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Jesús los despidió, advirtiéndole severamente: no le digas nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio. Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido, de tal manera que Jesús ya no podía estar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera en lugares desiertos, y acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo más lindo de estar aquí en la terraza, en este ratito rezando, tomando un mate, es cómo el horizonte que tenemos nos abre, nos ayuda a abrir la mirada. Por eso es muy importante no quedarnos solamente en lo que dice el Evangelio, sino lo que está detrás. Hay varias cosas y varios detalles muy interesantes. Primero, ¿quién es el personaje? Un leproso. En la cultura de ese tiempo se decía que el leproso era un hombre que seguramente había pecado y que por eso tenía esa enfermedad. Por el otro lado, era un hombre impuro, es decir, estaba separado de la sociedad, aparte, vivía fuera de cualquier ciudad o comunidad, estaba excluido del culto, era un impuro. Y el que lo tocaba quedaba contagiado, quedaba impuro, hasta que pase un tiempo. Por eso es muy interesante esto: si quieres puedes purificarme. La respuesta que vemos en Jesús, por un lado una actitud interior, esto de la conmoción, conmovido, ¿qué hace? Extiende la mano y lo toca, ya que ya la primera cosa es muy fuerte: animarse a tocar aquello que nadie quería tocar, aquello que era una enfermedad, aquello que lo podía llevar a ser impuro. Lo quiero, hay un deseo del Señor, queda purificado. Fíjense que no le dice queda sanado, sino purificado, es decir, volvés a ser alguien reintegrado a la comunidad. Esta sanación significa un volver a la comunidad, un dejar de estar afuera, un dejar de estar marginado. Sería, entre comillas, lo que hoy podría, o decía ya el cardenal Bergoglio y el Papa Francisco, esas periferias existenciales, aquellos que quedan fuera de la existencia. Y uno podría decir, ¿cuáles son los leprosos de hoy?
¿O a quienes tratamos como leprosos? ¿O a quienes tratamos como impuros? ¿O a quienes con nuestras actitudes, incluso eclesiales, dejamos afuera? La segunda cosa interesante de todo esto es, Jesús no quiere que sea público, no le digas a nadie. Es decir, detrás de esto hay algo muy fuerte. Jesús no quería que lo siguieran a él por lo que hacía sanando, sino que vayan descubriendo el amor misericordioso de Dios que viene a sanar. Corría el riesgo de pasar a ser solamente alguien usado para ser sanado. Por eso no quiere a nadie, pero quiere que se cumpla la ley. Le dice, anda al sacerdote para que dé testimonio. Es decir, el sacerdote era el que daba testimonio que la lepra dejaba de existir, que ya estaba curado, para que diera como el visto bueno para reingresar a la sociedad. Este hombre no le hace caso a Jesús y empieza a proclamarlo. Y se arma un lío. Ya Jesús no puede entrar a las ciudades y se tiene que quedar afuera. No puede ingresar. La paradoja, el que estaba antes fuera de la ciudad era el leproso y nadie quería ir. El que ahora está fuera de la ciudad es Jesús y todos quieren ir a Él. Pidamos dos gracias. Uno, animarnos a ir a Jesús, no con intención, es decir, no porque necesitamos una sanación, una curación, sino el solo hecho de estar con Él. La segunda gracia, animarnos a vivir o intentar buscar y rescatar aquellos que se sienten impuros, aquellos que se sienten fuera de la comunidad, aquellos que están en las periferias. Pidamos esta gracia de salida también, o no tanto de salida, sino de apertura del corazón. Que así sea. Y con el buen Dios nos regale su bendición, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengamos una bella jornada.